El teléfono de una vieja casa comenzó a sonar una y otra vez. La anciana que vivía allí se encontraba durmiendo, pero abrió los ojos extrañada mientras se preguntaba: ¿quién podía estar llamando en medio de la noche? ¿Acaso no sabían que era de mala educación molestar a esa hora? Apresurada se dirigió por el pasillo para tomar la llamada. Sus cansados pies apenas se podían movilizar, pero ella estaba decidida a regañar a quien se encontraba del otro lado de la línea. La anciana había tenido un pésimo día, pues el médico que la atendía le había informado que tenía Alzheimer y que pronto comenzaría a perder la memoria. Además, sus extremidades ya no le responderían, algo que a ella le preocupaba mucho, pues no quería molestar a nadie en su vejez. Siempre había sido una mujer independiente y aquello la había dejado de mal humor, por lo que en ese momento estaba verdaderamente molesta con que la despertaran a medianoche. Pero cuando levantó el teléfono, doña Verónica quedó paralizada al escuchar la voz de un agente quien le daba la peor noticia de su vida, pues acababan de encontrar el auto de su querido hijo, varado en medio de la carretera, producto de un accidente. Él aún se encontraba consciente y quería dedicarle a su madre sus últimas palabras, pues éste sentía que no podría resistir el camino hacia un centro médico. Mamá, te amo. Eres la primera persona en la que pensé y quiero pedirte un favor. Cuida de mi pequeño Renato. Él necesitará de ti más que nunca. Eres la única en quien confío para que vele por él. Prométeme que lo guiarás por el buen camino y lo mantendrás lejos de Sofía. Ella es una mujer a quien no le interesa ni su propio hijo. El hombre le explicó a su madre que desde hace algún tiempo se encontraba separándose de Sofía, su esposa, a quien había descubierto con otro hombre en su propia casa, y todo mientras Renato se encontraba presente, algo que lo había hecho tomar la decisión de irse de casa y llevarse a su hijo con él, pero no le había dicho a nadie, mucho menos a su adorada madre, quien ya tenía suficiente con los achaques de su edad como para preocuparse por su situación sentimental. Ahora éste se encontraba en sus últimos momentos y temía por el futuro que le deparaba a su pequeño, por lo que no tuvo más opción que confiarle a su madre su último deseo. Esas palabras quedaron grabadas en los recuerdos de doña Verónica para siempre, quien con 60 años tuvo que afrontar el peor sentimiento que una madre puede experimentar. Días después, vio cómo la caja desaparecía bajo la tierra y despidió a su hijo para siempre. Entre lágrimas tomó la mano de su nieto, jurando cumplir la promesa que le había hecho momentos antes de que su alma ascendiera al cielo. Sofía, la madre del pequeño Renato, no se opuso a que la anciana se encargara de él, pues tal y como lo había dicho su hijo, a ella solo le interesaba vivir libremente, sin tener ataduras, y el pequeño significaba no poder hacer y deshacer de su tiempo como ella quisiera. Sofía tenía diversos hombres quienes entraban a su casa como si de un hospedaje de carretera se tratara, y ésta se aprovechaba del dinero que ellos le pudieran dar. Es por eso que su expareja constantemente discutía con ella y solía llevarse a Renato para que ésta no le diera aquel ejemplo. Además, siempre buscaba protegerlo, aun si eso significaba mantenerlo alejado de la mujer que se suponía que debía velar por él. Doña Verónica por aquel entonces comenzó a decaer cada vez más y los años le pesaban.
Ella tenía un cierto temblor en las manos como indicio de su enfermedad, pero era algo que tenía muy bien guardado, ya que consideraba que aún no le afectaba en nada, pues podía hacer sus cosas por sí mismas y atender a su querido nieto, por lo que había decidido ocultárselo a todos, pues si no, no podría seguir trabajando en la escuela del pueblo, en donde impartía clases desde que era una jovencita. La anciana recorría todos los días el largo sendero que llevaba a su casa. El cansancio se le notaba en el rostro. La maleta que llevaba en la mano era muy pesada, pues se encontraba llena de libros como era de costumbre. Y además tenía los pies hinchados de todo el esfuerzo que hacía durante el día. Pero al acercarse a su humilde hogar, sabía que todo había valido la pena, debido a que su nieto corría a su encuentro con los brazos abiertos y con una sonrisa le daba un fuerte abrazo, el cual era suficiente para poder seguir dando lo mejor de sí. Doña Verónica era la más antigua de la plana docente y no la habían echado debido a que el director era su amigo. Pero ella ya no debía enseñar más y muchos se lo habían dicho, pero la anciana lo hacía con todo el gusto y amor del mundo, pues tenía vocación, además de una gran razón para seguir adelante: su pequeño Renato, a quien tenía a su cargo y dependía de ella económicamente. La anciana trató de hacer lo mejor en cuanto a la educación de su nieto, pero lamentablemente, debido a su avanzada edad, creía que consentirlo en todo lo que éste quería era sinónimo de quererlo. Pero la verdad era que estaba criando a un muchacho quien se creía merecedor de todo en el mundo. Este constantemente protagonizaba berrinches frente a todos. La anciana lo excusaba y trataba de protegerlo de los demás, justificando sus malos comportamientos. Así también no le gustaba corregirlo, pues aunque él no tenía respeto por nadie, usaba la falta que sus padres le hacían como excusa para manipular a su abuelita, quien constantemente se apenaba por él, dándole las cosas que exigía, ya que imaginaba que para Renato debía ser muy difícil vivir sin ellos. Así también, la anciana con el paso del tiempo comenzó a perder la memoria, algo que Renato aprovechó a su favor, pues solía tomar el dinero que ésta dejaba encima de la mesa, el cual estaba destinado para la comida, y se lo gastaba con los amigos, quienes lo estaban llevando por un camino que no era para nada bueno. Doña Verónica solía creer que era ella quien botaba las moneditas y se culpaba por ser tan descuidada, lamentándose porque en múltiples ocasiones habían tenido que comer pan y agua, debido a que no contaban con dinero para poder hacer las compras, sin imaginar que era Renato quien constantemente le extraía las moneditas que tenía. Años después, cuando ella cumplió 70 años, finalmente la jubilaron del lugar en donde trabajaba. Doña Verónica regresó a casa ese día desmoralizada y con muchas preocupaciones en la cabeza, pues ella no quería que su querido nieto tuviera que trabajar a esa edad en la que aún debía estudiar para tener un futuro mejor. Pero conseguir dinero para mantener a un muchacho era muy difícil para ella. La pensión que recibía apenas le alcanzaba para poder cubrir algunos gastos de la casa y sobre todo de la educación de su nieto, quien estudiaba en una universidad muy prestigiosa. Por lo que a pesar de su condición, comenzó a tejer para poder vender en el pueblo sus manualidades, las cuales eran adquiridas por algunas personas quienes se acordaban de ella,
pues doña Verónica había enseñado a muchas generaciones, por lo que le colaboraban al ver que a su edad ella aún se encontraba trabajando. La anciana hacía todo lo que estaba en sus manos para que su querido Renato no pasara trabajo y salía muy temprano a la plaza del pueblo, sentándose muchas horas para lograr llevar a casa un plato de comida. Pero el jovencito se avergonzaba de ella y cada vez que pasaba con sus compañeros junto a su abuela, éste la ignoraba y la negaba frente a todos. Pero la pobre mujer no le decía nada, pues pensaba que eran actitudes normales de muchachos de su edad. Renato en aquel tiempo comenzó a llegar a casa a altas horas de la noche y doña Verónica intentó ponerle límites, pues ella se daba cuenta que su querido nieto desprendía un olor el cual era inconfundible para ella. Y a pesar de que su mente ya no se encontraba del todo bien, sus años de experiencia con jovencitos como él le dijo que se encontraba metido en los vicios. Pero el muchacho, al escuchar a la anciana, se rió en su cara y le dijo: «Tú no eres mi madre para que me estés controlando. Además, es mi vida y puedo hacer con ella lo que yo quiera. ¿No dices que me amas? Entonces permite que sea feliz y comprende que esta es la única manera que tengo para olvidar que no tengo a mis padres junto a mí». Renato siempre había usado esa excusa para salirse con la suya, algo que hizo que la anciana se arrepintiera de sus acciones en el pasado y se lamentara del hombre en el que se estaba convirtiendo su querido nieto. Un día doña Verónica lo descubrió revisando su bolso, en el que solía guardar las pocas monedas que obtenía vendiendo sus tejidos con mucho esfuerzo. Ella lo regañó por lo que estaba haciendo y éste, lejos de lucir arrepentido por sus acciones, se le enfrentó diciendo: «Eres una vieja tonta. Llevo haciendo esto desde que era un pequeño, pero jamás me dijiste nada. Sé bien que te dabas cuenta. ¿Por qué ahora te interesa que tome algo de dinero de tu bolso? ¿Acaso ya no me quieres y me dejarás como hicieron mis padres?». La anciana quedó muy sorprendida con sus palabras, pues era completamente mentira. Ella jamás le permitiría tomar algo que no era suyo, e intentó explicarle con todo el amor del mundo que aquello no era algo bueno. Así también le aseguró que se lo decía por su bien y porque lo amaba más que a nadie. Pero Renato ya había adquirido esas costumbres y poco le importó. Así también estaba convencido de que se merecía todo y le parecía ilógico que a esas alturas de la vida aquella anciana le negara algo. Doña Verónica se dio cuenta muy tarde que la situación se le había salido de las manos, pues Renato ya no la respetaba y se encontraba metido en situaciones terribles. Así también a él no le importaba lo que le sucediera a ella, pues un día la pobre mujer se resbaló y cayó al suelo, pues no tenía estabilidad en los pies, pero su nieto se negó a dejar la fiesta en la que se encontraba para acompañar a su abuela a un centro médico. Desde ese momento, doña Verónica quedó postrada en una cama y apenas se movilizaba con un bastón, el cual usaba para sostenerse. Así también ya no podía seguir trabajando para mantener a su nieto, y este, al ver que la comida le faltaba en casa, no hizo nada por trabajar, sino que dejó la universidad y solo llegaba a dormir a casa, interesándole muy poco si su abuela pasaba hambre. Un día el muchacho llegó de la calle como un loco y comenzó a revolver todo lo que se encontraba en la casa. Este lucía desesperado y se agarraba la cabeza como si algo le preocupara. Pronto su abuela se dio cuenta de lo que sucedía y le dijo:
¿Pero qué haces? Me estás rompiendo las cosas que tanto me costaron comprar. ¿Qué sucede, Renato? Ni siquiera las palabras de aquella anciana pudieron calmar al muchacho, quien comenzó a rebuscar en los cajones del armario que ella tenía, hasta que finalmente halló lo que tanto buscaba: los papeles de la casa. Doña Verónica quedó espantada al ver que éste los guardaba en su mochila, por lo que intentó detenerlo, pero Renato fue más rápido y la dejó en el suelo, pasando por encima de ella. Renato se encontraba metido en problemas, los cuales debía solucionar con dinero, pues éste debía mucho a personas quienes no andaban por el buen camino. Además, los vicios que tenían lo habían llevado hasta allí, y ahora planeaba vender la casa de su abuela para conseguir que lo dejaran tranquilo. Finalmente, éste logró obtener los fajos de billete que tanto necesitaba, y no volvió a ver a su abuela nunca más, dejándola en la calle. Doña Verónica no se enteró de todo eso hasta días después, cuando la mudanza de los nuevos dueños tocó a su puerta. La anciana no podía creer que le estuvieran quitando lo único que tenía en la vida, pues sin su casita ella no podría mantenerse sola, sobre todo por la situación en la que se encontraba. Pero nada podía hacer. Su nieto se había llevado las escrituras y no había vuelta atrás. Lamentablemente, doña Verónica tuvo que pasar las noches en la calle, y ésta comenzó a perder la memoria mucho más rápido, producto del Alzheimer, por lo que un día ésta se olvidó de todo lo que había sucedido y comenzó a caminar nuevamente por el sendero que conocía bien. Y al ver su adorada casa, pensó que su nieto aún se encontraba allí, pues en su desgastada mente, ella imaginó que él aún era un pequeño y la estaba esperando con los brazos abiertos para darle un tierno abrazo. La anciana entró en la casa como si aún fuera suya, gracias a una llave que ella escondía debajo de una piedra. Doña Verónica recorrió el lugar, el cual lucía diferente, y comenzó a llamar a su nieto por su nombre, con las pocas fuerzas que le quedaban, pero nadie contestó. La mujer finalmente subió las escaleras y llegó hasta la habitación que en el pasado le pertenecía a Renato, y abrió la puerta sin imaginar que dentro se encontraría una mujer, quien al verla echó un grito: «Llamaré a las autoridades si usted no sale de aquí inmediatamente». ¿Quién la dejó entrar? La anciana en ese momento volvió a la realidad y comenzó a derramar lágrimas de desesperación al caer en cuenta que su Alzheimer la había llevado hasta esa situación. Así que desesperada le pidió a la mujer que la disculpara. «Verá, señorita, esta solía ser mi casa, pero por un momento la mente me jugó una mala pasada y no recordé que ahora vivo en las calles. Lamento haberla incomodado. Por favor, no llame a nadie, que yo sola me iré». La mujer miró a la anciana con sorpresa y luego se llevó las manos al rostro, al darse cuenta que era doña Verónica, la mujer que le había impartido clases durante muchos años de su vida y quien la trató con tanto amor cuando estaba pasando por momentos muy difíciles. Así que se apresuró a detenerla y dándole un abrazo la invitó a quedarse a cenar. La pobre anciana le contó todo lo que había tenido que pasar y que ahora su situación era muy difícil, pues su querido nieto le había pagado muy mal, dejándola sin nada en la vida. La mujer, quien escuchaba con atención todo lo que su querida maestra tuvo que vivir, no pudo evitar conmoverse por ella. Así que le ofreció un lugar en donde dormir en su casa y la mantuvo bien cuidada
hasta el último día de su vida, pues estaba muy agradecida con la mujer que un día la educó. Queridos amigos, lamentablemente a esta anciana su nieto le pagó muy mal. Todo el amor que le dio no fue retribuido. El consentir mucho a los pequeños puede llevarlos por el mal camino. Corrijamos las malas actitudes para no arrepentirnos en el futuro. Gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un abrazo muy grande y te espero como siempre con el siguiente video. Bendiciones para todos ustedes.